Concepción o elección del diseño de investigación. Proceso de investigación cuantitativa. Elección o desarrollo del diseño apropiado para la investigación, experimental, no experimental o múltiple. Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación específico. Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a prueba. Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. En este capítulo se analizan diferentes diseños experimentales y la manera de aplicarlos. Asimismo, se explica el concepto de validez experimental y cómo lograrla. También se presenta una clasificación de diseños no experimentales en el que se considera A. El factor tiempo o número de veces en que se recolectan datos y B. El alcance del estudio. Del mismo modo, se deja en claro que ningún tipo de diseño es intrínsecamente mejor que otro, sino que son el planteamiento del problema, los alcances de la investigación y la formulación o no de hipótesis y su tipo los que determinan qué diseño es el más adecuado para un estudio en concreto. Asimismo, es posible utilizar más de un diseño. ¿Qué es un diseño de investigación? Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio, como los estudios exploratorios, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular del estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tiene hipótesis. Sugerimos a quien se inicia dentro de la investigación comenzar con estudios que se basen en un solo diseño y posteriormente desarrollar indagaciones que impliquen más de un diseño, si es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la investigación. Para visualizar más claramente el asunto del diseño, recordemos una interrogante coloquial del capítulo anterior. ¿Le gustaría a Paola? ¿Por qué sí y por qué no? Y la hipótesis. Yo le resulto atractivo a Paola porque me mira fijamente, frecuentemente. El diseño constituirá el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulto atractivo a Paola. El plan incluirá procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso podría ser: mañana buscaré a Paola después de la clase de estadística. Me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café. Una vez que estemos en la cafetería, la tomaré de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar al siguiente fin de semana y si acepta en el lugar donde cenemos, le comentaré que me resulta atractiva y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Desde luego puedo seleccionar o concebir esta estrategia, tal como invitarla a bailar o al cine en lugar de ir a cenar, o bien, si conozco a varias amigas de Paola y yo también soy amigo de ellas, preguntarles si le resulto atractivo a esta joven. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes, o desarrollar nuestra propia estrategia. Por ejemplo, invitarla al cine y obsequiarle un presente para observar cuál es su reacción al recibirlo. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio
sus resultados, tendrán mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento, puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. ¿Cómo se verá más adelante? Como se verá más adelante. No es igual preguntarle directamente a Paola si le resultó o no atractivo, que preguntar a sus amigas, o que en lugar de interrogarla verbalmente, refiera a analizar su conducta no verbal. Cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella, etc. Como tampoco será lo mismo si le cuestiono delante de otras personas, que si le pregunto cuando estamos los dos solos. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido. Entonces, un diseño es un plano estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o desarrollado? Dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue preconcebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. Por ejemplo, un experimento en el cual no funciona el estímulo experimental, este tendría que modificarse o adecuarse. En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipos de diseños disponemos para investigar? En la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de diseños. En esta obra adoptamos la siguiente clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías de Stanley, 1966, en preexperimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. La investigación no experimental la subdividimos en diseños transversales y longitudinales. Dentro de cada clasificación se comentarán los diseños específicos. De los diseños de la investigación cualitativa no ocuparemos en el siguiente apartado del libro. En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación y los consecuentes diseños sea mejor que otro, experimental frente a no experimental. Como menciona Kerlinger y L. 2002, ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus características, y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar o desarrollar depende del planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. Diseños experimentales. ¿Qué es un experimento? El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general refiere a elegir o realizar una acción, y después de observar las consecuencias. Este uso del término es bastante coloquial. Así hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto que suscita en nuestras amistades dicha transformación. La esencia de esta concepción de experimento, que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Una acepción particular del experimento, más armónica con un sentido científico del término, refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. Supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, los supuestos efectos consecuentes. Dentro de una situación de contexto para el investigador. Esta definición quizá parezca compleja. Sin embargo, conforme se analicen sus componentes, se aclarará el sentido de la misma.
La variable independiente es la causa y la variable dependiente el efecto. Creswell, 2009, denomina a los experimentos como estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella, en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones, denominadas variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes, en su situación de control, en una situación de control. Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero para establecer influencias, por ejemplo, decir que el tratamiento psicológico reduce la depresión, o incrementa o mejora, se deben cubrir varios requisitos que a continuación se expondrán. Desde luego hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar. Por ejemplo, no podemos evaluar las consecuencias del impacto deliberadamente provocado de un meteorito sobre un planeta. El estímulo es imposible de manipular. ¿Quién puede enviar un meteorito a cierta velocidad para que choque con un planeta? Tampoco podemos experimentar con hechos pasados, así como no debemos realizar cierto tipo de experimentos por cuestiones éticas. Por ejemplo, experimentar en seres humanos con un nuevo virus para conocer su evolución. Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos a prisioneros, deformaciones en el cuerpo, etc. Sin embargo, son situaciones que no deben permitirse bajo ninguna circunstancia. Entonces, un experimento es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, que son las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, los efectos. ¿Cuál es el primer requisito de un experimento? El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, consecuente. Y como se mencionó en el capítulo anterior referente a las hipótesis, el investigador puede incluir en su estudio dos o más variables independientes. Cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente, al variar intencionalmente la primera, la segunda también variará. Por ejemplo, si la motivación es causa de la productividad, al variar la motivación deberá variar la productividad. Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Por ahora, simplificaremos el problema de estudio a una variable independiente y una dependiente. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí, manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. Si un investigador deseara analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños, podría hacer que un grupo viera un programa de televisión con contenido antisocial y otro grupo viera un programa con contenido prosocial, y posteriormente observara cuál de los dos grupos muestra una mayor conducta agresiva. La hipótesis de investigación nos hubiera señalado lo siguiente. La exposición por parte de los niños a contenidos antisociales tenderá a provocar un aumento en su conducta agresiva. De este modo, si descubre que el grupo que observó el programa antisocial muestra mayor conducta agresiva respecto del grupo que vio el programa prosocial,
y que no hay otra posible causa que hubiera afectado a los grupos de manera desigual, comprobaría su hipótesis. El investigador manipula o hace fluctuar la variable independiente para observar el efecto en la dependiente y lo realiza asignándole dos valores: presencia de contenidos antisociales por televisión, programa antisocial, y ausencia de contenidos antisociales por televisión, programa prosocial. El experimentador realiza la variación a propósito, no es causal. Tiene control directo sobre la manipulación y crea las condiciones para proveer el tipo de variación deseado. En un experimento, para que una variable se considere como independiente, debe cumplir 3 requisitos. 1, que anteceda a la dependiente. 2, que varíe o sea manipulada. 3, que esta variación pueda controlarse. La variable dependiente se mide. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Esto se esquematiza de la siguiente manera. La letra X se suele utilizar para simbolizar una variable independiente o tratamiento experimental. Las letras o subíndices A, B indican distintos niveles de variación de la independiente y la letra Y se utiliza para representar una variable dependiente. Grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra a un grupo en el experimento. Tenemos presencia-ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, a un grupo de personas con artritis se le administrará el tratamiento médico y al otro grupo no se le administra. Al principio se le conoce como grupo experimental, al primero, y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le denomina grupo de control. Pero en realidad ambos grupos participan en el experimento. Después se observa si hubo o no alguna diferencia entre los grupos en los que respecta a la cura de enfermedad, la artritis. A la presencia de la variable independiente con frecuencia se la llama tratamiento experimental, intervención experimental o estímulo experimental. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental o, lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente. El grupo de control no recibe el tratamiento, el estímulo experimental. Ahora bien, el hecho de que uno de los grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación en el experimento sea pasiva. Por el contrario, implica que realiza las mismas actividades que el grupo experimental, excepto someterse al estímulo. En el ejemplo de la violencia televisada, si el grupo experimental va a hacer un programa de televisión con contenido violento, el grupo de control podría ver el mismo programa pero sin las escenas violentas. Otra versión del programa. Si se tratara de experimentar con un medicamento, el grupo experimental consumirá el medicamento, mientras que el grupo de control consumirá un placebo. Por ejemplo, una supuesta píldora que en realidad es un caramelo bajo en azúcar. En general, en un experimento puede afirmarse lo siguiente. Si en ambos grupos todo fue igual menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que las diferencias entre los grupos se daban a la presencia o ausencia de tal variable. Más de 2 grados. En otras ocasiones es posible hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados.
Supongamos una vez más que queremos analizar el posible efecto del contenido antisocial por televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños. Podríamos hacer que un grupo fuera expuesto a tal programa de televisión sumamente violento, solo con violencia verbal. Y un tercer grupo se expusiera a un programa sin violencia o prosocial. En este ejemplo se tendrían tres niveles de cantidades de la variable independiente, lo cual representa de la siguiente manera. Tres grupos, donde uno tiene un programa sumamente violento, otro un programa medianamente violento y otro ausencia de violencia. Programa prosocial. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental tiene un efecto, sino también si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Es decir, la magnitud del efecto depende de la intensidad del estímulo. Ahora bien, ¿cuántos niveles de variación deben ser incluidos? No hay una respuesta exacta del planteamiento del problema y los recursos disponibles. No hay una respuesta exacta, depende del planteamiento del problema y los recursos disponibles. Del mismo modo, los estudios previos y la experiencia del investigador pueden darnos luz al respecto, ya que cada nivel implica un grupo experimental más. Por ejemplo, en el caso del tratamiento médico, 2 niveles de variación pueden ser suficientes para probar su efecto, pero si tenemos que evaluar los efectos de distintas dosis de un medicamento, tendremos tantos grupos como dosis, y además el grupo testigo o de control. Modalidades de manipulación en lugar de grados. Existe otra forma de manipular una variable independiente, que consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que esto implique cantidad. Por ejemplo, experimentar con tipos de semillas, medios para comunicar un mensaje a todos los ejecutivos de una empresa, correo electrónico versus teléfono celular o móvil versus memorándum escrito, procedimientos de construcción o materiales, vacunas. En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de cantidades y modalidades de esta. Los diseños de automóviles experimentan con el peso del chasis, cantidad, y el material con que está construido, modalidad, para conocer su efecto en la aceleración de un vehículo. Finalmente, es necesario insistir en que cada nivel o modalidad implica al menos un grupo. Si hay 3 niveles, grados o modalidades, se tendrán 3 grupos como mínimo. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente, es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición operacional experimental, entre paréntesis. Es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisiva en adultos, el investigador debe pensar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. En este caso podría ser: la violencia televisada será operacionalizada, transportada a la realidad, mediante la exposición a un programa donde haya riñas y golpes, insultos, agresiones, uso de armas de fuego, crímenes o intentos de crímenes, azotes de puertas, personas aterradas, persecuciones, etc. Entonces, se selecciona un programa donde se muestren tales conductas. Por ejemplo, investigación de la escena del crimen, Prison Break o La Ley y el Orden, o una telenovela producida en Latinoamérica o serie española en que se presentan dichos comportamientos. Así, el concepto abstracto se transforma en un referente real. Entonces, manipulación intencional de una o más variables independientes requiere medir el efecto que una o más variables independientes tienen sobre una o más variables dependientes.
tenemos que tener un control o validez interna y procurar la validez externa de la situación experimental. Veamos cómo un concepto teórico, grado de información sobre la deficiencia mental, en la práctica se tradujo a dos niveles de manipulación experimental.